Bueno, yo soy tunjano, tengo 67 años, soy periodista y, y fotógrafo. Estudié en el Colegio Salesiano de Tunja, en el Santo Domingo, después en el IFES, después en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá. Estudié producción de radio, televisión y periodismo e hice una tesis en diapositivas, o sea, filminas de 35 milímetros, sobre la historia de los mundiales y de Colombia en su primer mundial, porque en esa época, en los años 80, cuando estuve terminando esa carrera, Colombia hasta ahora tenía su primera participación en un mundial. El profesor fue Eudoro Escobar Enrique, es un profesor que trabaja en la televisora nacional, en el canal educativo. Aprendí fotografía más que todo como autodidacta, comprando cámaras, montando un cuarto oscuro y haciendo revelado más que todo en fotografía de blanco y negro. Después de haber terminado el Colegio Superior de Telecomunicaciones, entonces me vine a trabajar en radio en la emisora Espectacular Estéreo, que fueron de las primeras en estéreo que existieron en Colombia, aquí en el edificio Camol, y hacía un programa que se llamaba Hola Sábado, un programa de 1 hora donde metíamos artículos de artes, ciencia, el mundo de los libros, un poquito de deportes, historias y anécdotas de Boyacá, de sus sitios y lugares, combinado con música y metíamos jazz, blues, música italiana, música francesa, samba, bossa nova, rock, pop, música colombiana también, y los artículos que metíamos dentro del programa eran de periódicos y de revistas internacionales, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, que conseguía en Bogotá, en Interprensa, que era manejada por un boyacense, Eduardo Torres. Esa labor fue muy bonita y teníamos en la emisora varios locutores de fama nacional como Armando Plata Camacho, Edgar Oviedo, don Joaquín Macuar Veláez, que fue director de la Radio Nacional, trabajó en La Voz de América en Washington. Y fue un programa que duró cerca de 2 años, gustó mucho. Después de la emisora, entonces resulté trabajando en los años 84, 85 y 86 en el diario La Tierra, que fue el primer diario en Boyacá, manejado por la familia Martínez Zulaika y de Hernán Olano, que también había sido el dueño de la emisora, que hablamos anteriormente. Ahí ¿qué? En el periódico, pues me tocaba hacer la página internacional de deportes los lunes. Y a veces hacía también páginas los domingos con notas, entrevistas y combinado también con fotografía de los eventos que se realizaban aquí en Boyacá. Entonces me tocaba ir al Campín, a Bogotá, a acompañar al Unión Boyacá, que era el equipo de acá del departamento que jugaba en la segunda división del fútbol colombiano. También haciendo notas con ciclistas de la época, era la época de Lucho Herrera, de Fabio Parra, de Oliverio Rincón, de todos sus grandes ciclistas. Y también entrevistas con Querubín Moreno, que fue marchista, que estuvo en más de 5 Juegos Olímpicos y muchos mundiales de atletismo. Entonces muy variada las entrevistas y notas que se hacían en el periódico. El periódico duró 3 años, 84, 85 y 86. Por motivos de plata y motivos económicos, como siempre, se acaban los periódicos o las revistas, no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes del mundo. Después de terminada esa época del periódico, entonces parte de nosotros, de los que estábamos de periodistas ahí en el periódico, se fundó una revista que se llamaba La Crónica, que duró 1987, 88 y 89, donde tenía artículos sociales, una parte de economía, parte de política, deporte, cultura y hasta caricaturas que hacía el maestro Jorge Casas. Entonces fue una época también muy bonita, ya a nivel de revista. Entonces esa fue la parte pues muy interesante
trabajando en radio, periódicos y revistas. Después me tocó en el año 91, por intermedio del doctor Carlos Eduardo Vargas Rubiano, que fue exgobernador de Boyacá, me contactó con el Banco de la República porque le mostré un poco de archivos que tenía yo de fotografías de Boyacá, turísticas, históricas, de arte religioso, arquitectura, arte colonial, de todas esas facetas. Y el doctor Carlos Eduardo me contactó con la fundación del Banco de la República en Bogotá, manejada por el doctor Luis Duque Gómez, que fue el rector de la Universidad Nacional y el mayor antropólogo que ha tenido Colombia. Y le llevé las fotografías y a él le gustó mucho, y entonces me encargó que hiciera fotografías de todo lo que había restaurado el Banco de la República en Boyacá. El Banco de la República en Boyacá empezó restaurando la capilla doctrinera de Tópaga, que fue la primera capilla y fue lo primero que restauró el banco a nivel nacional, porque en esa época estaba de gerente el doctor Germán Botero de los Ríos del Banco de la República y era muy fanático y la admiraba mucho y venía mucho a Boyacá. Entonces fue conociendo las iglesias, el deterioro de cómo estaban las capillas, de los conventos, de los museos, de las casonas antiguas, y él se comprometió de que con el tiempo iba a ir remodelando todo eso, y así se hizo con la fundación del banco. Entonces me tocó hacer fotografías de la restauración de la Catedral de Tunja, del claustro de San Agustín, de la iglesia de San Ignacio, de la iglesia y convento de Santa Clara la Real, Santa Bárbara, Santo Domingo, de otras regiones de aquí de Boyacá, donde se restauró el banco, la estación de ferrocarril de Chiquinquirá, muy bella, la iglesia de Tópaga, que habíamos hablado, el monasterio y convento e iglesia de Monguí, que es una belleza, la casa de Juan de Castellanos, donde queda ahora la alcaldía allá en Villa de Leyva. Entonces, diferentes sitios de Boyacá, y todo eso se plasmó en un libro que se llama Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Colombia. Yo hice la portada del libro y la parte de Boyacá son mis fotografías. Hay fotografías de otras regiones del país, pero ya son fotógrafos de otras regiones. Sí, entonces esa fue una labor muy buena que se hizo. Ya a nivel de, por ejemplo, con el ICBA, Instituto de Cultura y Bellas Artes, yo hice fotografías para afiches, para el afiche del 22º Festival Internacional de la Cultura, un afiche que se llama Boyacá lo tiene todo. Yo hacía los programas de mano, los que se entregan en cada concierto, con fotografías turísticas e históricas tanto de Boyacá como del departamento. Esa fue una labor muy bonita. He trabajado también con Favoy. Allá se le hizo la decoración de todas las instalaciones en el centro recreacional de Moniquirá, con fotografías murales en la década del 90, y después a comienzos del 2000 también se hizo otro trabajo. Llevo más de 15 años también haciendo fotografías para los afiches de Coeducadores Boyacá, que es una empresa de los profesores de Boyacá. Fotografías para libros, folletos, catálogos que ha sacado la gobernación, lo mismo la alcaldía y diversas entidades aquí del departamento. Ya la otra parte también es en la parte deportiva, entonces fotografías desde la época que empezó Lanceros empezó en los años 90, que también estuvo jugando en la segunda división. Ya en los años 2000 fue Patriotas y fue ascendiendo, en los últimos años llegó a la primera división, ahorita está en segunda división, pero acaba de quedar campeón del primer torneo del semestre. Después llegó el Boyacá Chico en el 2008 o 2007, y me tocó también hacer el cubrimiento fotográfico del Boyacá Chico hasta el momento. Todo eso combinado con un periódico que tengo, que se llama La Gaceta Deportiva, que lo fundé precisamente en el 2008, cuando Chico ya empezó en el fútbol profesional colombiano. Entonces ahí metiendo artículos, crónicas, reportajes, tanto con jugadores, entrenadores de los equipos boyacenses,
como gente que ha hecho historia en Boyacá, en el departamento y a nivel nacional, en fútbol, en ciclismo, en atletismo, en gimnasia, en ajedrez y otros tantos deportes y personalidades que ha tenido Boyacá. Entonces, más o menos, ese ha sido mi trabajo. Aparte de otros trabajos que he hecho en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo y qué, y en otros municipios también he hecho afiches, o sea, muy variado la, la- la- la parte fotográfica. Tengo colecciones de fotografía, tengo cerca de unas 20.000 diapositivas de arte religioso, arte colonial, arte rupestre, arquitectura. Tengo colecciones del Festival Internacional de la Cultura desde los años 80, colecciones de, ¿qué? De la Semana Santa, colecciones fotográficas del aguinaldo boyacense desde esas épocas. O sea, tengo una colección fotográfica desde los años 80, o sea, 40 años de fotografía. Colecciones en diapositivas, colecciones en blanco y negro, colecciones a color. Todo eso de la fotografía de la época. Ahora con el cambio de la fotografía que es digital, entonces también hay colecciones de todas esas municipios, toda la parte turística, histórica, o sea, material es lo que hay en cuanto a archivos que tengo. En 1989, sí, sí, 89, el Fondo Mixto de Cultura me apoyó en un proyecto que yo tenía en mente se llamaba o se llama Ventana Boyacá. Entonces yo hice un trabajo de fotografía de más de 60, 70 municipios de Boyacá, que me tocó viajar, con fotografías de todas las regiones, como las más importantes del departamento. Y la hicimos en esa época, era, se presentaba era con proyectores a la pared. Proyectar a la pared las fotografías, cada 5 segundos se iba pasando una, eso iba con su texto y con su música. Se manejaban dos proyectores por la cantidad de fotografías. Me tocó, dentro del proyecto que me dio el Fondo Mixto, entonces me tocó comprar los proyectores, me tocaba tener una grabadora al lado, porque eso iba con una grabación de 25 minutos, con sus textos, todo ambientado, música, y todo tenía que compaginar. A mí me tocaba manejar todos esos aparatos, ¿sí? O sea, era un trabajo de cierta manera manual, pero era la época. Ahora ya todo se maneja en un videobin donde recopila uno todo, lo mete y en un CD o lo que sea, lo proyecta y no hay necesidad de estar con un proyector, con otro, que el cassette, que, ¿sí? Entonces fue un trabajo muy bonito y ese trabajo se presentó a cerca de 20.000 niños en Boyacá, en parte de Boyacá, empezando por el Colegio Boyacá en sus distintas instalaciones, un colegio que tiene más de 4.000 alumnos, lo mismo que el INEM. Se presentó en el Colegio Gonzalo Suárez Rendón también, que es un colegio grande. Se presentó en el Colegio Emiliani de los Italianos, que es un colegio también de colegios que pasan de 1.000 estudiantes cada uno. Se presentó en el Colegio Rojas Pinilla, se presentó hasta en una vereda, la vereda de Pirgua, cuando se estaba haciendo el relleno sanitario de Pirgua. Entonces, para la comunidad de la zona y todo, la Ciudad Limpia, que era la empresa que hizo el relleno sanitario, entonces me dijo, hagamos una presentación para los niños y la gente de aquí de la vereda para que conozcan nuestro departamento, nuestras bellezas. Sí, entonces esa parte fue muy gratificante porque presentarle ese trabajo a los niños, sí, y estudiantes, entonces muy bueno, o sea, salían muchos de ellos con un concepto diferente de Boyacá. Por ejemplo, más del 95% o más de los estudiantes no tenían ni idea de que en Boyacá había hielo, por ejemplo, allá en la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces yo le iba mostrando los picos allá del Toti, el Ritacuba negro, el Ritacuba blanco, la Laguna Grande de la Plaza,
el Púlpito del Diablo, todas esas zonas llenas de hielo, entonces para ellos era una novedad. Como el trabajo también se presentó en municipios como Villa de Leyva, Ráquira, Cucaita, aquí por el lado de Soracá, Siachoque, Chivatá, Oicatá, Boyacá, Ramiriquí, Nesano, Tibaná, Turmequé, Ciénega, todo eso. Entonces, para los niños de esos colegios y de esas escuelas fue, sí, muy gratificante y que nadie lo había hecho aquí en el departamento porque era una novedad y muy poca gente manejaba la diapositiva, o sea, la lámina de 35 milímetros, que es una fotografía que era la más fina de la época. Esa era más fina que hacer fotografía en blanco y negro o a color, ¿sí? De mejor calidad y tocaba mandarle a imprimir o revelar esos rollos en Bogotá. Entonces, esa es una parte muy gratificante y que les gustó mucho al Fondo Mixto de que yo hiciera ese trabajo y que se diera a conocer de esa manera, tanto en Tunja como en Boyacá. En 1991, por intermedio del doctor Vargas Roviano también, del Banco de la República, me contactaron con Sergio Trujillo, que era el que estaba manejando el pabellón de Colombia para la Exposición Universal de Sevilla, en España, en el año 92. Entonces, con ese grupo que hizo ese trabajo, era ¿qué? Una proyección en imágenes de todo Colombia, desde San Andrés hasta Leticia, desde La Guajira hasta Nariño, todo. Y a mí me tocó hacer la parte de la fotografía turística histórica de Boyacá. Entonces ahí metimos Tunja, Villa de Leyva, Chiquinquirá, el Valle de Tensa, Sogamoso, Duitama, la Sierra Nevada del Cocuy, Monguí, el lago de Tota, la represa de Chibor, ¿sí? Conventos, monasterios, pues cosas hermosas que tiene Boyacá y gustó mucho también para el pabellón de Colombia, la Feria Universal de Sevilla de 1992. Uh-huh. También me ha tocado hacer fotografía para la Academia Boyacense de Historia desde los años 80, para libros, folletos, catálogos, así que necesitan. Entonces yo tenía archivos de don Ramón C. Correa, de fotografías de él, que fue el secretario perpetuo, del maestro Enrique Medina Flores, del doctor Armando Suescún, de Javier Ocampo, de todo en sus actividades, en entrega de libros, ¿sí? Entonces yo les he colaborado siempre, no tan seguido, pero cuando me solicitan con mucho gusto. Sí, a la Sociedad Bolivariana también de Historia, también les he colaborado en fotografía, soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Historia, eh, hago parte de la Asociación de Periodistas de Boyacá, el Ministerio de Educación Nacional me dio el carnet de artista profesional en el año 91 cuando hice el trabajo con el Banco de la República. Entonces yo toda esa información al ministerio y por esos trabajos que yo estaba haciendo en Boyacá, entonces me dieron es un carnet que no se lo dan así ya. Lo entregan es directamente en Bogotá y por experiencia de mínimo 10, 20 años. Sí, ese me lo entregaron en el año 91. Entonces, ha sido más o menos en síntesis las labores que he hecho. Y en la actualidad, pues ahorita estoy con el periódico y con ganas de que este proyecto pues se dé a conocer y qué mejor con todas esas fotografías y archivos que tengo. Bueno, mi nombre es Guillermo Borges Márquez, soy tunjano, ¿sí? Soy coleccionista, tengo una hemeroteca en la casa, tengo colecciones de periódicos, revistas, libros. Por ejemplo, tengo una colección de 23 años del periódico La Gazzetta dello Sport de Italia. La tengo empastada, es el periódico más famoso que hay en el mundo en deportes.
Esa es una edición de todos los lunes. Y la hice desde el año 82, 82, 92, 2002, como hasta el 2005. Sí. Y ya cuando entró el internet, entonces fui dejando de coleccionar muchas cosas. Tengo colecciones del gráfico de Argentina, 980 revistas. Tengo una colección de una revista muy famosa también francesa que se llama Once, 34 años de colección, es una revista mensual. Tengo colección de la National Geographic en inglés, colecciones en francés tengo Paris Match, Le Figaro, L'Express, Le Poil, Le Nouvel Observateur, tengo colecciones del periódico Le Monde de París, y colecciones de La Life, colección de revistas científicas, revistas de historia europeas. Sí, o sea, tengo más de 5.000 revistas de colección. Sí. Una pregunta que se me estaba olvidando. ¿Salías al extranjero por cuestiones laborales? Sí, estuve, pues a raíz de los trabajos que hice con el Banco de la República, en el año 91 me fui 3 meses para Europa. Y me fui primero a Londres a visitar precisamente a don Juan Clímaco Arbeláez, con quien habíamos trabajado en la emisora aquí en la Espectacular Estéreo, porque él estaba trabajando en la BBC de Londres. Entonces allá lo estuve visitando. Después estuve visitando a un médico famoso aquí boyacense, el doctor Carlos Rincón, que opera a los ojos. Y entonces allá lo visité en España y después también estuve en París. Sí, entonces, y haciendo fotografía, más que todo fotografía pues turística y fotografía deportiva. Estuve en el Estadio Santiago Bernabéu tomando fotos del partido Barcelona-Real Madrid porque en esa época me hice amigo del presidente del Real Madrid que se llamaba don Ramón Mendoza, entonces lo conocí por correspondencia. En esa época lo fui conociendo desde los años 80 porque cuando yo estaba trabajando en el diario La Tierra, como sacaba artículos de equipos y jugadores famosos a nivel mundial, entonces saqué varios artículos sobre el Real Madrid y le mandé esos artículos a él. Y le gustaron mucho y me suscribió gratuitamente a la revista del club. Y cuando fui a España, fui y lo visité, le llevé un libro histórico de Alfredo Iriarte sobre la historia de Tunja y me autorizó a entrar a la cancha, porque eso no dejan entrar a ninguno. Y aprovechando que en esa época estaba un boyacense fotógrafo de Cambio 16 España, entramos los dos a la cancha. Entonces para mí fue muy bueno acompañándome porque habían 100 fotógrafos de toda Europa, ¿sí? Para un partido de esos habían 80.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu, entonces fue una experiencia muy bonita. Después estuve en el estadio del Parque de los Príncipes en París, también tomando fotos, que allá jugaba el Paris Saint-Germain contra el Toulouse. Entonces, sí, me hicieron una entrevista en Radio Francia Internacional sobre el diexismo y el deporte. Yo soy diexista, también aficionado a la onda corta, de coger emisoras en distintos idiomas y hacerles monitoreo, clasificarlas de acuerdo al código SIMPO, que es sonido, interferencia, potencia, ruido, ¿sí? Que es una clasificación especial cuando uno escucha emisoras de otras partes. Entonces en esa época era escuchándolas en radio, no como ahora que es digital y la emisora entra directo. Sí, la entrevista me la hizo Alejandro Valente, un argentino. Y allá tenía varias amigas periodistas, Gloria Antonia Enríquez y otras. Sí, entonces ya me conocían por correspondencia y todo, entonces cuando llegué eso me hicieron fue la entrevista de una. Eso sí, en Boyacá 7 días han salido varias. Aquí anexamos la de Ventana Boyacá, donde esa es en una página donde se habla del proyecto cuando ya empezaba a presentarlo a los colegios. Sí, después ya me hicieron otras 2 entrevistas, pero fue de fútbol. En el Boyacá 7 días, en una portada, cuando fue el Mundial parece que fue el Mundial de Brasil, ¿sí? Sobre las colecciones que yo tengo. Entonces, como tengo todas esas colecciones de deporte, entonces
les gustaba mucho de que les contara cómo era la afición por esas revistas, de dónde las conseguía, sí, sí, o sea, yo siempre he tenido mucha tradición de hemeroteca y de eso porque tanto mi tío como otro pariente tenían colecciones desde muy jóvenes y uno de niño pues iba mirando todas esas colecciones y se iba fiebrando. También tengo colecciones de revistas colombianas famosas del deporte de la década del 60 y 70. Una se llama Vea Deportes y la otra Deporte Gráfico. Son revistas también muy importantes. Un primo me la grabó porque yo estando allá en París después de que me hicieron la entrevista, llamé ahí desde una cabina telefónica a uno de los primos, le dije, oiga, el próximo domingo en el programa latinoamericano de Radio Francia a las 7:30 de la noche va a salir mi entrevista, entonces grábela. Y así fue, grabando así. Después también hice otro programa muy, muy bonito que se llamaba Entre Líneas, muy parecido a Hola Sábado. Sí, pero ese era para la emisora, y no me acuerdo cuál emisora era, si era la de la gobernación, me parece que era la de la gobernación que se llamaba Entre Líneas, y también combinado música con textos así, mundo de los libros, del mundo del arte, del espectáculo, de historias, vivencias. Uh-huh. Y en los idiomas, pues me gusta el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Más o menos me defiendo en el inglés, el francés lo escucho y me gusta leerlo. El italiano lo escucho también, lo entiendo, ese lo entiendo bien más o menos, ¿sí? Y el portugués lo mismo. O sea, hablarlo no, porque no he estado en una academia para hablar con otra persona más es leyendo, ¿sí? Y escuchando. Entonces, me gusta mucho ver todos esos canales europeos en esos idiomas y ahí ve uno partidos de fútbol o programas o películas. Sí, pero siempre me ha gustado los idiomas. Ujú. Bueno, los oyentes, ¿sí? O televidentes. Bueno, para los televidentes quisiera comentarles que pues mi trabajo es fotografía, ¿sí? Deportes. Entonces siempre lo he combinado mucho. Además que soy practicante del deporte, entonces es un aliciente para uno que uno esté metido en un medio como el deporte, ¿sí? En actividades de ciclismo, de fútbol, de atletismo, de estar valorando toda la gente que ha hecho historia. Hay gente muy interesante también que ha venido a Boyacá, tanto nacionales como extranjeros, entonces hay que valorarlos, resaltarlos, porque esa es la importancia de las cosas, resaltarlas, lo positivo, no lo negativo. A mí, por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, una crónica, nunca me gusta hablar de cosas negativas de a quien uno está entrevistando, sino valorar al personaje. Por ejemplo, tuve el caso de Rafael Antonio Niño, que ha sido el ciclista que más ha ganado vueltas a Colombia, una eminencia de la época de Martín Cochise Rodríguez y todos ellos, ¿sí? Y él tuvo problemas de adicción, de alcoholismo y otras cosas, y él casi no se presentaba a entrevistas porque lo primero que le preguntaban era sobre sus cosas personales, entonces yo nunca me ha gustado eso como de meterse uno a los problemas de la gente cuando al contrario, uno debe valorar lo que hizo la persona, ¿sí? Porque a uno no le interesan los problemas que él tenga, sino valorar las cosas positivas que ha hecho. Entonces, eso siempre me ha gustado, por ejemplo, dentro del periódico y con los periódicos anteriores y con las revistas de exaltar a la gente que ha hecho cosas buenas por Boyacá y por el país. Y de resto, pues los televidentes que les gusta el deporte, pues el deporte es salud y hay que practicarlo porque en un mundo tan estresado y de tanta cosa, entonces el deporte es como que lo desestresa a uno, lo pone en otro contexto.